Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo con un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. Cáncer estaba parada en el jardín de la piscina de la mansión con su vestido de novia blanco como una rama de primavera. Cian, con su yerno a su lado, no podía apartar los ojos de él. Su corazón rebosaba de amor. El oficial de bodas dijo: Cian de Beliolu, ¿aceptas casarte con Ancer YLDZ? Preguntó, mientras su voz resonaba en el jardín. Para siempre, sí, dijo Cian, mirando a Cáncer y sonriendo. Sí, susurró Cáncer, con los ojos húmedos y el corazón latiendo de emoción. Con base en la autoridad otorgada por el alcalde, los declaro marido y mujer, dijo el oficial, mientras los invitados estallaban en aplausos. Mientras Ancer y Cian se abrazaban y besaban, su felicidad se extendía por todos los rincones de la mansión. Pero este momento fue destrozado por una sombra oscura. Beiza se zambulló en el jardín con una pistola en la mano y dijo: «Cian, no será tuyo», exclamó. Mukadder notó a Beiza mientras miraba desde el balcón. Su corazón se llevó a la boca. Corrió para proteger a Cáncer y saltó frente al arma. La bala le dio en el pecho. «Sinem, madre predestinada», gritó, corrió hacia el lado del destinado, que se desplomó al suelo. Cáncer se congeló y dijo: «Cian». Ella lloró, temblando de miedo. Chihan persiguió y no llega a Beiza, no huyas, exclamando. Beiza, corriendo llorando, dijo: «No vengas, no parpadearé, te dispararé», dijo, apuntando con el arma a Cian. Cian dijo: «Vamos, dispara o te mato», gritó, sus ojos ardían de ira. Beiza apretó el gatillo, la bala se alojó en la pierna de Cian, pero él no se detuvo. Metin llamó a la ambulancia en medio del caos. Aunque parecía tranquilo, había alegría de victoria en él. Beiza escapó por la puerta izquierda de la mansión, le hizo perder el rastro. Cáncer vendó la herida de Cian. «Enseñemos su pierna al médico, por favor», suplicó. Cian dijo: «Es solo un rasguño, estoy bien, piensa en nuestro hijo», tocando el estómago de Cáncer. Mukadder fue llevado al hospital, luchaba por su vida en cuidados intensivos. Metin atrapó a Beiza afuera de la mansión. «Ten cuidado, no seas estúpido», dijo, su voz era fría y calculada. Beiza dijo: «Iba a dispararle a Cáncer, todos me engañaron, pagaron el precio». Metin dijo: «Dime qué le hiciste a tu padre». Beiza dijo: «Lo maté, lo apuñalé en el corazón, iba a dejarme». «Todos harían lo mismo si fueran tú, tienes razón en estar enojado», dijo Metin, calmando a Beiza. «No te voy a entregar a la policía, te voy a ayudar a escapar, pero haz lo que te digo». «Me entiendes, gracias», dijo Beiza, con los ojos brillantes de desesperación. El texto, a través de él, pensó: «Todo es como lo planeé», sonriendo astutamente. Escondió a Beiza en una casa perteneciente a la familia de Sinem, usando su locura para sus propios planes de venganza. Sinem corrió al lado de Cáncer en el hospital y le dijo: «No te culpes, Cian te necesita». Ancer, con lágrimas, dijo: «Beiza se coló en la casa, rasgó mi vestido de novia, te lo dije, pero no pude decirle a Cian. Es mi culpa que le dispararan a tu madre, me mantuve callado para protegerla». Sinem dijo: «Daga, recupérate, no eres culpable, estás loco». Hablando con Engin, Cian dijo: «Sabía que Beiza estaba tan obsesionada, pero no anticipé que cometiera un asesinato». Engin dijo: «Se escondían en la clínica con Nusret, entraron con identidades falsas». Cian dijo: «Apuñaló a Nusret, su padre, y él le quitó el arma». Metin, tranquilo junto a ellos: «Yo también me sorprendí, no pensé que romperías la boda», dijo, ocultando su culpa. «Metin, ¿sabías lo que hizo Beiza?», preguntó, dudoso.
Predije que podría matar a su padre, pero esto es una gran sorpresa, dijo Metin, sonriendo. Esla, ¿qué pasará si Cian se entera de que lo enviaste a la clínica? Metin dijo, ¿crees que soy un idiota? Le conté todo al destinado. Él lo arregló. Esla sintió los planes de Metin, pero decidió guardar silencio, temiendo que Cáncer sufriera daños. Cáncer se desmayó en el hospital, el dolor de estómago era insoportable. Cian lo llevó al médico de inmediato. Tenía miedo de que algo le pasara a nuestro hijo. No hay peligro de aborto espontáneo inducido por el estrés, pero no se enoje, no se canse, dijo el médico. No puedo dejarte solo, gritó Cáncer, sosteniendo la mano de Cian con fuerza. Cian dijo, no te vas a levantar de la cama, ¿de acuerdo? Te protegeré a ti y a nuestro hijo. Cáncer dijo, todo es por mi culpa, no te conté sobre la nota amenazante de Beiza. Cian, mi tía me dijo, no estoy enojada contigo, querías protegerme. Tu amor, alguien que piensa en mí así, existe por primera vez en mi vida. Cáncer dijo, amo al niño dentro de ese hombre parecido a una montaña, no querría que se lastimara. Cian dijo, prométeme que si alguna vez tienes la oportunidad de elegir de nuevo, pensarás primero en nuestro hijo y luego en ti mismo. Cáncer, con lágrimas, dijo, promételo, abrazando a Cian. El coraje de Muqaddar suavizó el resentimiento de Cian hacia él, pero no estaba claro si sobreviviría. Cian estaba sentado junto a la cama de Cáncer en la habitación del hospital, sosteniendo su mano con fuerza. Ahora eres más para mí que la mujer que amo. Primero recordarás que eres madre. Protegerás a nuestro hijo, y yo te protegeré a ti, a toda costa. Cáncer dijo, ¿cómo estás, Cian? ¿Todavía te duele la pierna? Preguntó, ansioso. Si tú estás bien, yo también estoy bien, dijo Cian, sonriendo, pero la ira en él seguía viva. La fuga de Beiza, el tiroteo de Muqaddar y la muerte de Nusret estaban azuzando tormentas en el corazón de Cian. Pero su promesa a Cáncer le impedía perseguir a Beiza. Metin estaba parado en la puerta de la sala de cuidados intensivos de Destin en el hospital, murmurando para sí mismo. No mueras, madre, o mis planes se echarán a perder, debes lamentarlo dolorosamente. Quería que el destinado sobreviviera, pero solo por su propia ambición de venganza. Quería destruir la felicidad de Cian, ver que el destinado había perdido un hijo. Estaba usando a Beiza como un sicario, avanzando en sus planes escondiéndola en la casa que pertenecía a la familia de Sinem. A Beiza le dijeron en la casa donde se escondía, déjame deshacerme de este problema, será el turno de Cian y Cáncer el próximo, con los ojos brillando de odio. Mirando la foto de Nusret, dijo, eres un asesino. Ella gritó, como si su padre todavía estuviera parado frente a ella. Tomó el arma en la mano, no me mires así, acabaré con todos ustedes, susurró, temblando de locura. Esla había percibido los oscuros planes de Metin, pero no se atrevió a decírselo a Cian o Engin. Cáncer es inocente, que no le hagan daño, estaba pensando, luchando con su conciencia. Sabía que Metin planeaba atacar a Cian y Cáncer usando Beiza, pero su silencio podría haber llevado al desastre. Conoció a Engin en el jardín de la mansión. Debería contarte lo que Metin ha hecho, pero ¿qué pasa si Cáncer se lastima? Engin, Esla, ¿estás escondiendo algo?, preguntó, dudoso. Solo quiero la felicidad de Cáncer, dijo Sila, cambiando de tema. Cemil se encontró con Deria a la entrada de la mansión. Tenía una carta en la mano. Cemil, esta carta te llegó, dijo Deria, con curiosidad. Cemil dijo, ¿qué es esto? No hay dirección, ni nota, preguntó, mientras abría el sobre. Salió una carta escrita con la letra de su madre. Cemil, Mikan, mis hijos.
Cemil se quedó paralizado mientras leía la carta y decidió no mostrársela a Cáncer. «Tengo que mantener este secreto para que Dagger no se enoje más», pensó. Deria dijo: «Dime qué dice». Él lo asumió, pero Cemil pasó diciendo: «Está bien». Mientras yacía en el hospital, Cáncer estaba encontrando fuerzas con el amor de Cian. El médico dijo: «El estrés no está permitido, su hijo está sano, pero debe calmarse». Cáncer dijo: «Cian, todo estará bien, ¿verdad?», preguntó, sus ojos brillaban de esperanza. Cian dijo: «Te prometí que te protegeré a ti y a nuestro hijo de todo», colocando un beso en la frente de Cáncer. Pero la sombra de Metin estaba sobre esta felicidad. Metin estaba haciendo planes para reactivar Beiza, preparando un gran desastre al final de la temporada. Beiza estaba impaciente por matar a Cian y Cáncer, mientras Metin usaba este caos para su propia victoria.